Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Polaca a la Veracruzana. Y en los últimos programas hemos estado abordando diversos tópicos que tienen que ver con la agenda legislativa. Hemos ido a diputados de todas las fracciones parlamentarias. Y bueno, un tema que ahora nos ocupa es el tema de los ayuntamientos, los municipios. Ayer lunes incluso el gobernador dio a conocer que hay demasiados regidores, que hay que recortarlos. 236 habló de regidores que tendrían que ser eliminados. Va ya a enviar la propuesta al Congreso local para aligerar un poco la carga presupuestaria de las comunas. También hay diversos temas también que tienen que ver con los ayuntamientos y bueno, es también el gasto excesivo, esas nóminas abultadas. En fin, esto y más. Y bueno, también, por supuesto, el dinero que les adeuda el gobierno del Estado desde la pasada administración. Se acordará usted de la famosa licuadora. Incluso hasta alcaldes que tomaron el Palacio de Gobierno al final del pasado sexenio y también que tomaron la Casa de Veracruz porque les adeudaban millonarias cantidades. Bueno, el problema sigue latente porque a muchos presidentes municipales no les han pagado. A otros sí, coincidentemente del PAN y del PRD. Pero de esto y más vamos a hablar aquí en Polaca la Veracruzana y para lo cual hemos invitado esta noche al diputado Carlos Morales Guevara, quien es presidente de la Comisión de Hacienda Municipal, que además nos va a platicar de otros temas que tienen que ver con la administración del Estado en general. Trae ahí una iniciativa que presentó hace ya varios días sobre cómo reducir el gasto público, o sea, cómo implementar una reingeniería administrativa. Así que le damos la bienvenida esta noche aquí al diputado Carlos Morales Guevara. Buenas noches, qué bueno que nos acompañes aquí en Polaca la Veracruzana, diputado. No, hombre, el gusto es mío. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Edmundo, muchas gracias, Manuel. Y también, como siempre, nos da mucho gusto saludar a Manuel Rosete Chávez, autor de la columna Apuntes, también director general de Formato 7 en su versión impresa, también director general de Formato7.com en su versión digital, que junto con versiones.com.mx, además de otros sitios web, transmiten para usted desde Jalapa, Veracruz, Polaca a la Veracruzana, desde Jalapa para todo el mundo. Buenas noches, Manuel. ¿Qué tal, Pepe? Ray, diputado, buenas noches. Vale la pena, ahorita que decías lo de los dineros para algunos ayuntamientos, la pijamada, ¿no? Ah, sí, que nos comentó recientemente el diputado de Morena, ¿no? Sí, tuvieron su pijamada ahí. Tuvieron su pijamada ahí, parece que viendo al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, ¿no? Hace su show ahí. Agarró a Pepe Mancha de osito, osito cariñosito por la noche. Sí, Pepe Mancha cumplió su sueño de dormir con su líder. ¿Qué tal? Que no haya amanecido manchado.
Bueno, pues este es el estilo, déjeme decirle, de Polaca Veracruzana, y lo hemos dicho durante mucho tiempo. No se trata de ser demasiado formales, es también de Solemnes. no se trata tampoco de, como dice Manuel Rosete, no se trata de ser tampoco tan solemnes, sino bueno, de también analizar la política con humor, porque al fin y al cabo los jarochos así somos, ¿no? Por supuesto. Raimundo Jiménez, buenas noches. Pepe, buenas noches. Oye, me acordaba, yo creo que Manuel se debe acordar mejor que nosotros. Había una columna, alguien escribió una columna que se llamaba La política me da risa. La política me Me da da risa. Sí. ¿Verdad? Sí, sí había columna. Pero pues eran en aquellos años de jauja, porque ahora pues, volteamos a todos lados donde quiera, vemos tragedias, ¿no? O Catón, ¿no? Que primero Catón. cuenta un chiste, ¿no? Sí, O primero pero- cuenta una historia y después el chiste, algo así. Pero esa columna era especialmente de La política de me da cosas, risa. ¿no? Sí, ajá. De- Sí, lo vean la política con un buen sentido del humor, Claro. pero ahora pues, con una sociedad malhumorada. Sí. Sí, y ¿no? que nos está yendo como en feria, ¿eh? Tantos Sí, problemas de sí, inseguridad y que nos heredó No la hay pasada tiempo para el administración. buen humor. Y Pero un bueno, que estado el diputado nos va a mejorar el estado de ánimo. pero viene muy serio, ¿verdad? No, le agradezco, Raimundo. Y claro que tenemos que ir mejorando no solamente el ánimo a los veracruzanos, sino ir mejorando también temas que tienen que ver concernientes a las finanzas del estado de Veracruz y obviamente también hacia los municipios, ¿no? Presides la Comisión de Hacienda Municipal. Hay muchos problemas, ¿no? Con la lana. Lo que decíamos al principio del programa. Hay muchos problemas que desafortunadamente se han venido acrecentando con el paso de los años y ahorita vemos con el paso de los meses y de los días se va recrudeciendo. Pero yo estoy muy cierto que hay que dar un voto de confianza en estos días de esta nueva administración. Se vale hacer unos tipos de críticas, pero que sean constructivas, pero sobre todo nuestra responsabilidad como grupo legislativo del Partido Nacional Institucional tiene que ir todavía más allá de los intereses de partidos, de los intereses de grupos en el poder. Tiene que ir precisamente ahora enfocado como una oposición donde pueda darle cuenta a los veracruzanos. Por eso, desde el seno del Congreso del Estado, tratamos de generar iniciativas en estas primeras semanas. Se presenta la iniciativa que tiene que ver donde se reforma, se deroga y se adiciona a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo temas inherentes precisamente a la reestructuración administrativa y financiera que tiene que tener el Estado. Se hace necesario y se hace imprescindible. Y si ustedes me lo permiten, Pepe, Raimundo, Manuel, lo que presentamos el pasado 17 de noviembre se enfoca prácticamente a retomar algo de los antecedentes de los anteriores gobiernos donde se pudieron desempeñar de manera correcta. Y si nos vamos en el 2008, pudimos ver cómo el gobierno en aquel entonces tenía una administración concentrada en sus funciones sin un aparato tan grande en el cual permitía sostenerlo con los ingresos que llegaban hacia el Estado, no solamente con la recaudación propia, sino con la distribución a través de la Federación, y no se daban estos inconvenientes económicos como los ahora estamos resintiendo los veracruzanos. Por eso, como Partido Revolucionario Institucional, la fracción, presentamos esta reforma que tiene que ver precisamente con la fusión de 4 secretarías, es decir, que puedan ir como venían desarrollándose hace 12 años y la unidad, en este caso de coordinación de comunicaciones, pudiera ser una unidad administrativa permanente, obviamente de la mano del Poder Ejecutivo. Y si ustedes me lo permiten, es por eso que aquí tenemos señalado, Pepe, Manuel, Sí. don Raimundo, cómo pudiésemos ir desarrollando de manera con datos claros, es decir, estos fueron datos que se tomaron de lo que es el presupuesto de egresos 2016 y de lo que tendría que ser el presupuesto de egresos 2017. Obviamente el presupuesto de egresos 2017 puede que en estos días sufra modificaciones. Hemos visto cómo el día lunes, es decir, ayer, el gobernador comentó que iba de igual manera a presentar un nuevo proyecto
que tiene que ver con los egresos de Veracruz, y en ese sentido, pues nosotros ver cuál tendría que ser el ahorro estimado. Nosotros estamos viendo que básicamente las secretarías correspondientes a la de Protección Civil, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría que concierne al turismo, la Secretaría que tiene que ver obviamente con temas inherentes al trabajo y la previsión social, y la Coordinación de Comunicación Social, básicamente los presupuestos que tienen asignados es para poder pagar salarios no a personas de base, sino a personal de confianza. Es decir, entre el 70 al 80% de su presupuesto total de las secretarías son utilizados para pago de personal de confianza. ¿Qué quiero decir con esto? Que el resto del recurso es para pago de personal de base, que eso es a donde nosotros no queremos tocar. Es decir, ese personal de base ya existente en esas secretarías solamente se reasignarían a las secretarías donde se pretende realizar la fusión en este caso. Y el demás personal, pues sería un personal que no está contratado, es decir, si tú creas una secretaría, pues creas más personal, si tú creas una subsecretaría, también creas más personal, pero si esas secretarías o esas subsecretarías no existieran, tampoco perjudicaría en ese sentido a los veracruzanos, pero sí tendríamos un ahorro máximo de casi 385 millones de pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que eventualmente en 12 meses pudiéramos obtener casi el 55% de lo que se tendría que destinar por parte de las elecciones que se tendrán que llevar en el 2017, que era un tema a donde el señor gobernador el día de ayer comentaba que requería 750 millones de pesos, que son ineludibles y que se tendrán precisamente que aterrizar para poder hacer frente al proceso electoral que se avecina, en este caso que tiene que ver en las presidencias municipales. Eso es lo interesante de este tema, y eso es lo que nosotros estamos generando desde hace ya más de 2 semanas con anticipación, y que considero que tendrá que ser una reflexión que tenga que hacer el Poder Ejecutivo junto con el Poder Legislativo, solamente hablando de estas 5 secretarías. Si nosotros lo pudiésemos aterrizar en niveles todavía mayores, es decir, que se haga una reingeniería más profunda en nóminas tan voluptuosas, por hablarlo de una manera coloquial, y con mayor presupuesto, que llámese la Secretaría de Educación de Veracruz, llámese la Secretaría de Seguridad Pública, llámese la Secretaría de Salud, pudiese ser ahorros significativos que pudieran superar, y se los digo con datos duros, los más de 1,000 millones de pesos. Entonces, es algo que yo considero que requieren los veracruzanos. He estado viendo en los últimos días cómo se han venido acrecentando de nueva cuenta este aparato administrativo que se hace ya insostenible. No puede ser que, si hemos visto cómo llevamos un déficit presupuestario de alrededor de que va rondando ya con final de año casi los 21,000 millones de pesos, como decía ayer el gobernador de Veracruz, con ello nosotros vemos con semanas con antelación cómo se crea una nueva subsecretaría en lo que tenga que ver con la Secretaría de Gobierno, y cómo se pretenden crear 5 subsecretarías ahora en la Secretaría de Turismo, y si eso nosotros les vamos sumando más a las demás dependencias, vemos cómo ese mensaje que nosotros tenemos que dar hacia los veracruzanos de cordialidad financiera, pero sobre todo con un ajuste necesario, tendría que ser de mayor importancia. Hace rato, Pepe, perdón que abuse del micrófono, comentabas lo que el día de hoy por la mañana se turnó en el Congreso del Estado, y tiene que ver precisamente con el tema referente a suprimir aquellas regidurías que no se consideren necesarias para el funcionamiento de un ayuntamiento. Y mi primera observación se refiere a lo siguiente: tendríamos que echar un vistazo al artículo 105 constitucional para establecer que cuando ya está iniciado un proceso electoral no se puede hacer ningún tipo de modificaciones. Ellos lo tuvieron que haber hecho con 90 días con antelación, es decir, 90 días antes del 10 de noviembre,
que es cuando precisamente se instauró formalmente el proceso electoral. Y por otra parte, esos 137 millones de ahorro que el gobierno del Estado pretende implementar con suprimir estas más de 230 regidurías, no impactaría al presupuesto del Estado, porque es algo que concierne meramente en materia municipal. Es decir, no estaríamos violentando el artículo 115 constitucional que habla precisamente de la autonomía y de la hacienda municipal que cada ayuntamiento tiene. O sea, extemporánea finalmente la propuesta de eliminar las regidurías. Consideramos así, que así lo establece la norma, por eso sería interesante analizar el artículo 105 y bueno, en ese sentido nosotros poder tener una mayor idea de lo que se está estableciendo en esta iniciativa por parte del Ejecutivo y que considero que habría prioridades de ajuste presupuestario que se tendría que dar necesariamente dentro del gobierno del Estado. Y dentro del gobierno del Estado quiere decir que se tiene que dar en el Poder Ejecutivo, con aquellas ramas. Creo que hay capacidad por parte de los funcionarios, porque además así debe de ser el voto de confianza hacia Veracruz, y que ellos tendrán que absorber precisamente con mayor detenimiento y en cara con los veracruzanos y con miras más altas las responsabilidades que se tendrán que dar si estas fusiones de esta secretaría se pueden llevar a cabo. Y ahí sí estaríamos teniendo un ahorro significativo de casi el 13% de lo que el presupuesto 2017 ejerce en lo que corresponde al Poder Ejecutivo. Es decir, en esta gráfica que aquí les presento no vienen considerado el presupuesto referente a la Secretaría de Salud, la de Educación y la de Seguridad Pública, pero sí viene el resto de las secretarías, que estaríamos sumando alrededor de entre 11 o 12 secretarías, y el presupuesto que se ocupa precisamente para ellas rebasa los 2,000 millones de pesos. Y con el ahorro estimado tendríamos un ahorro en este rubro de casi del 13%. Pues o sea, lo de las regidurías, por la norma, es inviable. Y no representa tampoco un ahorro para el Estado, ¿no? Para el Estado no. Para los municipios, en todo caso. Para los municipios sí se puede significar un ahorro, pero todo también depende, en este caso, del alcalde y de su cabildo. Yo fui alcalde en el 2014 y en acuerdo con el cabildo, y les voy a citar este ejemplo, nosotros sí pudimos reducirnos la nómina, es decir, había el presidente municipal en aquel entonces, habían dejado un precedente de que un alcalde ganaba 80,000, 90,000 pesos mensuales. Te hablo exclusivamente del municipio de Alto Tonga. Y cuando nosotros tuvimos la oportunidad de iniciar el 1 de enero, lo primero que hicimos fue el ajuste de nómina tanto del presidente como de los ediles. Es decir, casi pudimos tener un ahorro significativo del 66%. ¿Por qué? Porque ese rubro va hacia un fondo que es el fondo de árbitros, que es un fondo muy castigado porque de ahí tienes que pagar también el tema cuando como ayuntamiento tienes sindicato. Entonces, si con lo que ya se venía generando con el sindicato, con lo que todavía costaba esa nómina, nosotros pudimos hacer ahorros significativos al año por más de 5 millones de pesos, hablando en el tema exclusivo de Alto Tonga. Multiplicado por los 4 años, tendríamos un ahorro de aproximadamente 20 millones de pesos en este cuatrienio, que obviamente yo ya no estoy al frente de ello, pero la persona que se queda en la presidencia municipal, si no surgen cambios más adelante, pues tendrán que hacer esos ahorros en ese cuatrienio. Eso mismo se traslada en el gobierno del Estado. Nosotros no podemos, el Ejecutivo puede mirar hacia los municipios diciendo que si se suprimen esas regidurías, va a tener un ahorro para el gobierno del Estado. Va a tener un ahorro distribuido para los 212 municipios, pero no para el gobierno del Estado. Y el déficit presupuestario y lo que ahorita está pegando en el Estado de Veracruz tiene que ver precisamente con recursos de gobierno del Estado y no de gobierno municipal. Lo que le está pegando a los gobiernos municipales es precisamente aquellos recursos que ya no fueron entregados en tiempo y forma y que hace que muchas de las obras que se tenían programadas
tuviesen en un momento dado que retirarlas de la propuesta de inversión, o muchas de las obras que estaban en proceso hayan quedado básicamente en obras no terminadas por la falta de recursos de los 3 últimos meses, que su pago último mensual era el 4 de octubre, que tiene que ver con el rubro precisamente para la construcción de obra pública. Pero no nada más en obra pública hay problemas en los municipios. En la mayoría hay problemas de liquidez para cumplir con los compromisos con su burocracia. No tienen para pagar 2 quincenas y el aguinaldo. Ha habido una serie de demoras a la entrega del recurso, y eso te hace como municipio generar un pasivo en el cual con los recursos demorados hace que caigas en un déficit presupuestario a final de año. Si de por sí todos los fines de año son complicados para cualquier municipio, para cualquier gobierno, no solamente en Veracruz, estamos hablando de las 32 entidades federativas, pues con mayor razón cuando tu recurso llega con cierta demora, y eso lo vemos desde la casa. Es decir, si nosotros como familia tenemos la claridad que los días 14, los días 15 nos va a llegar nuestra quincena o nuestra mensualidad, y resulta que hubo 5, 6 o 8 días de demora, eso a ti te causa en ese momento un déficit, es decir, entras en una pequeña crisis financiera y te hace a llegar de recursos para poder de una otra manera pagar de manera puntual ciertos pasivos que tú tienes ya programados durante tu mes o durante tu quincena. Lo mismo funciona en los municipios y lo mismo funciona en el Estado. ¿Qué diagnóstico tiene en el Congreso de la situación financiera de los 212 ayuntamientos? Porque, bueno, vimos el movimiento que se activó en noviembre, los alcaldes del PRD, luego se sumaron los del PAN, para exigir que el gobierno del Estado les pagara todas las participaciones federales que se vinieron acumulando y que no les transfirió. Y yo recuerdo que varios alcaldes decían que estaban ya al borde del colapso, que si el gobierno del Estado no les pagaba, muchos palacios municipales iban a tener que cerrar. Incluso hubo 2, 3 casos que se difundieron en los medios de comunicación, ¿no?, de que ya habían cerrado las puertas y habían dejado de dar servicio a sus comunidades. Pero por otro lado, hemos visto otros ayuntamientos que, a pesar de que el gobierno del Estado les retuvo las participaciones federales, han llevado una administración más o menos estable. Claro, van arrastrando esos pasivos, pero no se ha visto una situación tan crítica como se llegó a manejar en ese entonces, ¿no? Incluso en un programa comentábamos aquí el caso de Orizaba, ¿no? Uh-huh. Sí. Y como eso, bueno, veíamos el caso de Veracruz, de otros, no sé Alto Tonga cómo esté, pero ¿cómo está realmente la situación de los ayuntamientos? La situación de los ayuntamientos de los 212 tienen cada uno un esquema muy particular. Es decir, cada presidente municipal y los ediles y su parte administrativa manejan sus finanzas de acuerdo a sus criterios, ¿no? No hay un criterio establecido. El criterio establecido o formal, que lo vemos también en el ámbito familiar, es siempre generar un ahorro mensual que te permita tenerlo, como dicen de manera coloquial, un colchoncito, claro, para que cuando surjan temas que a veces son inesperados, puedas hacer uso de ellos para poder cubrir esos pendientes y la funcionalidad del ayuntamiento pueda seguir en marcha. Y yo creo que muchos de los 212 municipios eso hicieron. Fueron casos muy contados los que dijeron vamos a bajar nuestras cortinas, no tenemos recurso y no podemos hacer frente a la situación de limpia pública, no podemos hacer frente a la situación de seguridad pública, no podemos hacer frente a situaciones de servicio que presta el municipio hacia la ciudadanía.
Y yo creo que fue por una mala planeación. Cuando existe una planeación tienes que tener dos cosas en claro. Lo que está ya planeado que vas a generar, pero también lo que no está planeado y que puede haber una situación de emergencia en la cual tendrás que recurrir, ¿no? En este caso, lo mismo pasó con los ayuntamientos. Hasta donde yo tengo entendido, los fondos para el gasto corriente fueron depositados de manera extemporánea, es cierto, pero fueron depositados. El único fondo que quedó pendiente fueron fondos federales para un tema en particular, llámese Subsemum, por decir, o llámese fondos para infraestructura etiquetados de la Federación, por ejemplo, Fortalece, o llámese el fondo sí recurrente, que es el Fondo de Infraestructura Social Municipal, que es el que se ocupa precisamente para la construcción de obra pública en los municipios. De ese fondo sí faltan 3 administraciones que no ha podido el gobierno del Estado poder poner al corriente, pero esos fondos no te tendrían por qué generar cosa contradictoria con tus fondos que tú ocupas para tu gasto de personal y tu gasto corriente, ¿no? Así que los servicios tendrían que ser ministrados precisamente por los 212 municipios. Muy interesante la charla aquí con el diputado Carlos Morales Guevara, presidente de la Comisión de Hacienda Municipal del Congreso Local. Vamos a hacer una breve pausa, no se desconecte, seguimos aquí en Polaca, a la Veracruzana. En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias. Solo accesa a la siguiente dirección: www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Qué bueno que sigue con nosotros aquí Polaca, la Veracruzana. Seguimos platicando con el diputado Carlos Morales Guevara. Y bueno, durante el corte estábamos hablando del tema ese de algunos ayuntamientos que tienen pocos regidores. O sea, Orizaba tiene nada más 5. Hace unos cuantos años allí eliminaron, pues tenían alrededor de 10 y quitaron la mitad, nada más tienen 5.
Y platicamos, bueno, cuáles son los criterios de acuerdo a la ley para cuántos regidores debe tener cada ayuntamiento. No sé si podrías retomar un poco lo que nos platicabas durante el corte, diputado. Así, de acuerdo a la ley orgánica del municipio libre, te establece en sus fracciones, si no me recuerdo, en el artículo 21 de dicha ley, donde la representación de 3 regidores tendrá que ser arriba de los 40,000 habitantes. La representación de 5 regidores tendrá que ser en el margen de los 40 a los 70,000 habitantes. El margen que corresponde a los 7 integrantes de cabildo tendrá que ser una representación de 70,000 a 125,000 habitantes. Cuando hay una representación de 10 regidores, tendrá que ser de 125,000 a 250,000 habitantes. Y cuando se habla de una representación de arriba de 15 integrantes de cabildo, tendrá que ser una representación de 250,000 a 400,000 habitantes. Y por último, te establece que todos aquellos que rebasen los 400,000 habitantes, pues ya tendrá que ser de acuerdo a las economías que el ayuntamiento pueda para seguir generando más espacios de representatividad social por parte del municipio, que al final del día es el origen por lo cual se crean los cabildos, para que haya una voz y un criterio de acuerdo a la zona de precisamente donde estén representados. Básicamente como sucede en el Congreso del Estado o sucede en el Congreso de la Unión. Es para atender la densidad poblacional, ¿no? Así es, para poderle dar una atención de acuerdo a la zona que ellos pudieron estar representados. Diputado, tú comentaste algo de cuando fuiste alcalde que se me hizo muy curioso. Cuando tuviste tu primer cabildo, decidiste bajar los salarios. Así, nosotros llevamos en aquel entonces, el 1 de enero, llevamos a cabo sesión de cabildo, en este caso con los 5 integrantes del cabildo, con un servidor seríamos 6, y pudimos notar que había antecedentes de la administración pasada, donde el presidente municipal ganaba en aquel entonces 80,000 pesos, el síndico ganaba 60,000, y los regidores ganaban 49,000 pesos. Es decir, se hacía una nómina que te generaba un gasto superior al nivel de vida que se lleva en Alto Tonga. Entonces no iba acorde a la vida y además a la gran pobreza y desigualdad que existe en esa región, con estos sueldos que eran sueldos muy similares o mayores incluso a secretarios o subsecretarios o directores de despacho de algún gobierno del Estado. ¿Y a cuánto recortaste los sueldos? El presidente, hablando en términos porcentuales, fue alrededor del 66%, pero hablando de manera concreta, el presidente municipal se queda con un salario de 35,000 pesos mensuales, el síndico pasa a un salario de 25,000 pesos mensuales y los regidores pasan a un salario de 15,000 pesos mensuales. Razonable. ¿No hay una ley que fije un tabulador para que históricamente se ha querido regular o sea, que eso cada cabildo no se puede por decide. 115, ¿no? Así es, porque es una autonomía en tu hacienda municipal, eso lo determina, pero habría que enfocarnos y irle dando la dirección correcta a lo que viene estableciendo la ley de disciplina financiera. Entonces, eso es el que haya nacido dicha ley habla precisamente que en las 32 entidades federativas pues hay una regulación que tiene que ver precisamente con el tema salarial. Sí, ya es tiempo, en ese sentido. Eso ya es tiempo, tiene que haber un tabulador de acuerdo a la zona en donde se encuentre el municipio y de acuerdo a las necesidades que en ese momento pudiese realizar. No lo mismo, y no quiero demeritar, el trabajo puede ser el mismo o puede ser todavía mayor en un municipio de la zona serrana, pero no es lo mismo el coste de vida
que tienes en una ciudad capital o en una urbe a lo que tienes precisamente en un municipio donde no tienes que hacerte llegar de servicios como el transporte público o en horarios que se te puedan dificultar para llegar a tu casa y tengas que comer en algún punto de algún restaurante o algún punto de comida rápida, ¿no? Entonces son varios los preceptos. La tarifa de la luz no va a ser la misma, la tarifa del agua puede ser todavía más cómoda, y bueno, son situaciones que se van analizando, ¿no? Y que se tendrían que considerar para poder establecer un tablero en el tema que tiene que ver hacia los ayuntamientos y obviamente también hacia el gobierno del estado. Sí, lo que pasa es que veíamos cómo los alcaldes, bueno, los aspirantes a alcaldes en campaña, que llevaban la certeza de ganar la elección, pues desde que estaban en campaña ya iban con la mira de, pues investigaban el salario, ¿no?, del alcalde, llegaban al triunfo, rendían protesta y de inmediato realizaban su primer cabildo, y era únicamente para aumentarse el salario un porcentaje y a veces hasta, bueno, siempre ofensivo para la población, ¿no? Y al último el cabildo tenía dinero únicamente para pagarles a los integrantes del municipio, para pagarles a los integrantes del cabildo y no para hacer obras. Y veíamos alcaldes con unas camionetonas bárbaras y unas residencias tremendas, ¿no? Y los pueblos estancados. Y luego son pueblitos muy chiquitos, ayuntamientos muy de la sierra, ¿no? Sí. Y los regidores cobran 70,000 pesos, por citar un ejemplo, sí, y el alcalde 100,000 pesos. Y es por ejemplo, Tlachichilco, ¿no? Puede ser, ¿no? Y como bien lo dice Manuel Rosete, luego con camionetones los alcaldes o los regidores, ¿no? Que es un insulto a la pobreza, ¿no? Sí, ahí el principal factor, y yo creo que es algo que se tendrá que analizar, y qué bueno que lo comentan Pepe, Manuel, el tema, Raimundo, el tema referente a los municipios pequeños. Los municipios pequeños, es decir, de menos de 40,000 habitantes, es muy difícil que se pueda notar, si no es con la mano del gobierno del estado o si no es de la mano de recursos extraordinarios del gobierno federal, como puedan tener ellos una obra que les permita generar la transformación en sus municipios. Y es ahí donde se tendrá que trabajar y es algo que se tendrá que analizar en la Ley de Coordinación Fiscal. Se aplican ciertos criterios y ciertas fórmulas que de acuerdo a ciertos datos estadísticos hacen que se genere un presupuesto para esos municipios. Pero básicamente los recursos que se puedan generar para esos municipios no son los suficientes para poder dar la transformación, y es por eso que vemos cómo pasan décadas y la forma en cómo se encuentra desarrollado el municipio sigue siendo con las mismas necesidades de hace 10, 20, 30 o 40 años. Es ahí a donde se tendrá que analizar una redistribución o un recurso extraordinario para potencializar lugares que en verdad lo requieren. Y por ejemplo, yo les puedo hablar del tema particular de donde yo soy empleado de mi distrito, que tiene que ver en el caso del municipio de Las Minas o en el caso del municipio de Tatatila, que son lugares que tienen cualidades que tal vez no tienen muchos municipios por su belleza natural, y aparte de que tienen productos que son referentes de la minería, y que desgraciadamente por no tener los caminos adecuados, por no tener la luz adecuada, el voltaje adecuado, o por no contar con las necesidades de infraestructura básica, se dejan ir oportunidades para personas que tengan que hacer algún tipo de inversión importante en esos municipios, y hace que su crecimiento sea de manera muy, muy paulatina y no se vea un crecimiento exponencial que genere, aparte de recursos, generación de empleos y obviamente eleve la productividad, es decir, que pueda elevar los salarios de los que ahí habitan, ¿no? Claro. Diputado, el gobernador ha hablado de la conformación nuevamente de las policías municipales. ¿Cuál es tu opinión? ¿Eso cómo impactaría las haciendas municipales? ¿O está planteado para que la Secretaría de Seguridad Pública
pague las policías municipales. ¿No tienes idea de cómo va? La verdad que es un tema que no lo tenemos muy en claro porque tampoco él lo ha puntualizado. Él habló, porque yo lo refiero, que fue con lo que él, cuando fue secretario de gobierno en el sexenio del exgobernador Patricio Chirinos, bueno, era un modelo de seguridad que en aquel entonces implementaba. Funcionaba, que después, de acuerdo a las administraciones que fueron obviamente pasando, comentaron, o su justificación era que era un modelo ya no adecuado a la nueva situación y la vinculación en aquel entonces de esas policías con ciertos grupos delictivos. Entonces, yo creo que es un tema que se tendrá que analizar, no solamente a criterio personal, yo creo que es un tema que se tendrá que analizar con los órganos referentes a seguridad pública, no solamente del gobierno del Estado, sino también del gobierno federal, porque hemos visto cómo se ha mantenido una adecuada coordinación desde hace algunos años, pero en los últimos meses, últimos días, conforme a lo que tiene que ver en este caso la Marina, lo que tiene que ver el Ejército, lo que tiene que ver la PFP y bueno, todas las policías integradas para ayudar precisamente a la tranquilidad de los veracruzanos. Es un tema que se tendrá que analizar y que se tendrá que ponderar de manera correcta y puntual para precisamente asegurar esa tranquilidad que todos estamos en ese mismo entendido, ¿no? ¿Quién sabe qué tanto vaya a chocar con el proyecto del mando único, ¿no? Sí, ¿no? Que estaban impulsando a nivel federal. Habría que verlo, porque yo creo que si llega a prosperar lo que es el mando único, entonces, bueno, no habría una cabida como tal, o se tendría que buscar la figura en la cual se pueda adecuar, ¿no? Que en este caso no le veo ninguna, porque entonces nada más se habla de un mando único, no de un mando por entidad federativa, ¿no? Pero lo cierto es de que, bueno, yo recuerdo en la administración del gobernador Chirinos, cuando el gobernador Miguel Ángel Yunes fue secretario de gobierno, que él impulsó las policías intermunicipales, previo convenio con los ayuntamientos, porque bueno, constitucionalmente el ayuntamiento tiene entre las obligaciones que tiene, pues es procurar la seguridad pública, pero además por los recursos que provienen incluso de la federación para los ayuntamientos que se tienen que destinar a seguridad pública, y dentro de este convenio pues el gobierno del estado acuerda con los ayuntamientos destinar esas partidas que vienen a sus comunas para las policías intermunicipales. En aquella época creo que fue muy fácil trabajar o impulsar ese modelo, porque la mayoría de los ayuntamientos eran priistas. Entonces fue muy fácil, ¿no? Ahora no sé qué tanto por diferencias políticas. Por las diferencias políticas, ¿no? Sí, está complicado. Va a ser a lo mejor un poco más complicado. Y además el escenario es distinto, ¿no? La presencia de la delincuencia organizada es mayor ahora. Así es. Y filtra a policías municipales con mucha facilidad. Sí. Yo veía, por ejemplo, ahora hubo la reunión allá de seguridad en Poza Rica, y una persona de esa zona pues me hacía comentarios con muchas reservas, porque dice que uno de los alcaldes de esa región está identificado como uno de los principales vendedores de autopartes robadas. Yo no sé si en el gobierno del estado sepan. Me dicen que incluso es un alcalde del PRD, de la zona conurbada ahí de Poza Rica. De los aliados del PAN. Que no lo dudo, porque acuérdense ustedes también qué tiempo dejaron ahí operar en esa zona a este famoso cabecilla de los Zetas ahí en la zona de Poza Rica, que finalmente lo detuvieron en San Luis Potosí, ¿no? ¿Cómo le decían? No era Homer, no.
No estaba en Veracruz. Tiene un sobrenombre. Lo detuvieron. Pues sí. Y todo el mundo sabía que El Gándara, delincuente, este delincuente operaba ahí. Incluso se dio el gusto de mandar a insertar esquelas en el principal periódico de Costa Rica, Sí, con motivo del aniversario de la muerte de Heriberto Lascano. De Lasca. Porque le mandaban a hacer misas ahí en Costa Rica. Alcalde de esa zona, ¿no será el de Coatzintla? Porque no es el sé. PRD. Está pegado a Costa Rica. No sé, pero Bueno. todo el mundo sabe, Pues sí. menos. No, también debes saber. ¿Qué ibas a comentar? No, hay otro tema que está afectando de manera severa las finanzas de los ayuntamientos, tiene que ver con los laudos laborales de litigios que han perdido de empleados que alcaldes despidieron. Alcaldes despidieron a trabajadores, incluso a veces son litigios de administraciones pasadas, ¿no? Y luego dicen los alcaldes, no, ¿yo para qué voy a reinstalar a estos trabajadores? ¿O por qué les voy a pagar salarios caídos? Si no es un problema que yo genere. O sea, lo ven desde esa lógica, ¿no? Pero no saben que, bueno, que es una cuestión meramente institucional y tienen que absorberlos. Y hay muchos ayuntamientos que hasta les han querido embargar hasta los palacios municipales. ¿Cuántos casos de esos hay detectados ya? Precisamente en la Comisión de Hacienda Municipal es a donde a un servidor y los dos integrantes, en este caso la diputada Zapod, el diputado Pingem por parte de Acción Nacional, nos corresponde dictaminar cuando es que algún ayuntamiento pide algún adelanto de participaciones, cosa que nosotros no podemos acceder a ello, no está dentro de nuestras facultades y obviamente se les da un dictamen en sentido negativo, pero hay otros ayuntamientos a donde hay una serie de inmuebles que no afectan el que los ayuntamientos puedan seguir transitando, es decir, algunos terrenos, algunas áreas verdes o algunos terrenos propiedad del ayuntamiento que fueron donados, fueron adquiridos, o algún otro bien mueble que consideren que se pueda desincorporar de su activo, de su patrimonio, para poder hacer frente precisamente cuando tienen algún tipo ya de fallo a favor, en este caso, del trabajador, y es precisamente para que puedan ir cubriendo lo que corresponda. Pero aparte de ello, los ayuntamientos también tienen herramientas financieras con las cuales ellos pueden hacer frente a ello. Es decir, hay dos fondos de los cuales ellos pueden presupuestar y con ello pueden ir haciendo frente a eso, que es precisamente el fondo de aportaciones, lo que es Fortamum, y lo que tiene que ver con ingresos propios, ¿no? Entonces ellos sí tienen el mecanismo de cómo ir cubriendo aquellos adeudos por fallos que tengan que ver con laudos laborales. Ahora, ahí hay una gran responsabilidad que le corresponde al municipio, porque ellos sí tienen que dejar bien en claro a la hora de que hacen su contratación con su personal de confianza, que puedan tener un contrato el cual precisamente pueda tener prevista en las cláusulas alguna situación de la cual no pueda dejar al gobierno que venga una carga de laudos, porque incluso se puede ver de manera política. Por decir, si ya es junio y ya pasaron las elecciones y vimos que al presidente municipal no le favoreció el que haya podido ganar, en ese caso, su sigla partidista, su color, o su candidato, su candidata, y con la intención de poder generar algo contrario al que le va a sustituir, ellos pueden incurrir en alguna situación ya hablada con dejar algún perder personal, el litigio, ¿no? dejar perderlo, o incluso pedir que se pueda interponer, en este caso, la demanda laboral, para que llegado el momento que pueda llegar el próximo municipio, encuentre un problema que tenga que ver con laudo. Yo creo que es algo que se tendrá que platicar, es algo que se tendrá que debatir.
es algo que se le tendrá que encontrar alguna medida regulatoria para ambas partes, ¿no? Tanto para el defensor como para, en este caso, tanto el patrón en una primera figura y en una figura muy similar también el trabajador, ¿no? Y que hayan acuerdos que permitan transitar y no dejar heredadas esas deudas que se vuelven posteriormente impagables para cualquier ayuntamiento. No sé si tú tengas un dato más vigente, pero yo recuerdo que un funcionario de la administración anterior me comentaba que los laudos que habían perdido los ayuntamientos, en total, todos los laudos que debían de pagar, ascendían en ese entonces, creo que a más de 2,000 millones de pesos. Son los datos que no se tienen todavía con precisión, es algo que en los próximos días se estará analizando también en la Comisión de Hacienda Municipal, porque básicamente nuestra intervención en este caso es de que se puedan ocupar, como yo lo comentaba, algún tipo de inmueble o algún tipo de mueble o algún tipo de adelanto o de una participación extraordinaria, o tomar de un fondo para poder tener previsto por parte de la comisión, por parte del dictamen, para poder hacer pago y dar frente a estos laudos laborales. Es algo que lo tendremos que tener bien en claro, bien en concreto, porque además hay términos. Si nosotros no dictaminamos como comisión, como integrantes, también hay una multa por parte del tribunal, no solamente a los integrantes de la comisión, sino también, en este caso, a los integrantes de la mesa, ¿no? O en este caso lo que es la presidenta. O sea, es un tema que se tendrá que buscarle un sentido en donde se pueda tener por ambas partes una estabilidad conforme a ello. La Comisión de Derechos Humanos tiene un registro muy concreto de los casos, porque han recurrido a la comisión los afectados para poner su queja. Sí, nosotros estamos todavía recibiendo por parte de archivo todos aquellos dictámenes que pudieron estar en pendiente. Hasta donde tenemos entendido, la mayoría de ellos se resolvió, unos a favor, otros no procedían, porque también la comisión, como les comentaba, también hay términos, ¿no? Hay términos que se tienen que cumplir y se tiene que precisamente dar un dictamen, sea favorable o no sea favorable al ayuntamiento, para que de ello también parte y pueda notificar, en este caso, al tribunal. Que esos son los alcances normativos que en este caso la comisión o los diputados tenemos en esa encomienda, ¿no? ¿Qué porcentaje de los 212 ayuntamientos están en disponibilidad de poder pagar aguinaldos? ¿Y qué porcentaje no? Es algo que no lo tenemos en claro, Pepe, porque... Pero un aproximado, un estimado. Pues yo espero que todos tengan la posibilidad de poderlo hacer. Hasta ahorita, hasta el día de hoy, martes, no he escuchado que algún ayuntamiento se haya pronunciado en decir que no va a haber algún tipo de prestación que no se vaya a pagar. Posiblemente las prestaciones, si no son pagaderas para diciembre en su totalidad, puedan ser pagaderas mediante un convenio que pueda ser una parte en diciembre y otra parte en lo que corresponde enero, sin que tenga que rebasar en febrero. O también los ayuntamientos tienen la facilidad de poderse llegar de instrumentos financieros que les permita contratar una deuda a corto plazo, es decir, una deuda que pueda ser pagadera 3 meses antes de finalizar su administración, y con ese fondo puedan solventar estos recursos principalmente fuertes que se dan en temporada de diciembre. Pues más les vale que tengan recursos para pagar, porque si esperan, como ha ocurrido en años anteriores, que el gobierno del estado les vaya a echar la mano, pues no va a tener de dónde. No se ve por dónde, porque pues el propio gobierno estatal está también en serios aprietos financieros, ¿no? Para cumplir con esa que piden un obligación. adelanto al derecho de tránsito que le dan a ciertas agrupaciones delictivas, ¿no? De ahí ganan mucha lana en varios municipios.
Sí, pero definitivamente se ve un escenario sumamente complicado, sino que imposible, que el gobierno, digo, yo no quisiera hablar por el Ejecutivo, pero viendo cómo se encuentra la situación financiera, si ellos, por lo que el día lunes comentó el gobernador, que solamente cuentan con la oportunidad de poder recaudar 3,000 millones de pesos, que están a la espera de que el gobierno federal, en este caso la Secretaría de Hacienda, pueda dar un subsidio muy similar a años anteriores que rondan los 3,750 millones de pesos, y habla de un crédito a corto plazo, es decir, pagadero antes de terminar su administración en el 2018, y con ese crédito poder hacer frente precisamente a lo que ahora se está generando en Veracruz, y poder obtener esos 11,000 millones de pesos que se requiere para el pago total y de todas las prestaciones solamente del gobierno del Estado. Del gobierno municipal, todos los ayuntamientos son responsables, en este caso, de sus finanzas y de prestaciones de diciembre y en este caso, de sus salarios. Si no hubiese o no hubiesen previsto esos recursos para el pago de fin de año, o por las demoras que han venido generando durante estos meses del 2016, entonces tendrán que buscar o un convenio con los trabajadores para poderlos finiquitar su aguinaldo, parte de su aguinaldo o su salario, dependiendo, en enero, o pueden hacerse o generar un instrumento de crédito que permita precisamente generar los recursos necesarios para el pago de diciembre. Porque en enero los ayuntamientos ya van a tener un poquito de ingresos por el cobro del impuesto por predial, el ¿no? cobro del impuesto predial. Es así, es cuando es el mes donde los ayuntamientos se hacen generadores de mayor recurso, y con eso pueden establecer una dinámica de un cierre correcto para el 2017, ya considerando todas las previsiones financieras que van a requerir para que puedan cerrar de manera correcta, y obviamente cubriendo lo que les antecede, que fue el 2016, si es en el caso que se dé ese supuesto, ¿no? El alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga, anunció en estos días que tuvo que cancelar 28 obras que ya no se van a realizar por falta de recursos. ¿Cuántos casos similares de eso hay en los demás ayuntamientos? En los 212. Ajá. ¿Cuántos casos habrá? En los 212 son los mismos casos. El número de obras no se tiene en concreto, porque... Pero casi todos están recortando obras. Los 212 tienen que de igual manera hacerlo, y si no son obras que estén recortadas, son obras que no van a estar terminadas. ¿Por qué? Porque se adeudan más de 3,100 millones de pesos a los ayuntamientos, que es precisamente en el rubro específico de obras. Terrible, ¿eh? Terrible. Qué barbaridad. Malas noticias, lamentablemente. Se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos mucho aquí al diputado Carlos Morales de Guevara. Pero antes de irnos, queremos informarles que prácticamente este es el último programa ya con invitado del año, porque los próximos 2 programas va a ser una compilación de lo mejor de Polaca a la Veracruzana 2016. Allí usted podrá disfrutar de los mejores programas que hemos tenido a lo largo de este año. Repetimos, los próximos 2 programas que serán los últimos de este año, pero bueno, y este es el último ya con invitado. Mira, pues cerramos con broche de oro aquí con el diputado Carlos Morales Guevara. Gracias. Y le agradecemos mucho su presencia. Y ojalá el mensaje y la transmisión que el día de hoy nos hicieron favor de poder compartir con ustedes, al auditorio, y también a que las fuerzas políticas que representan de manera muy plural en el Congreso del Estado puedan hacer partícipes de poderlo de igual manera exhortar y comentar al quien lleva ahora el encargo del Poder Ejecutivo, que en este caso es el gobernador del Estado, que nosotros también estamos en la mejor disposición de hacer los ajustes necesarios en el Congreso, inclusive en nuestro salario, en nuestras prestaciones, que eso también se pueda transmitir en lo que es el Poder Judicial, y que necesitamos un mensaje claro por parte del Ejecutivo para hacer frente, pero no con la creación de más lugares para cubrir un cierto perfil o un cierto compromiso. Yo creo que Veracruz ahora no requiere un perfil
y un cierto de compromiso, requiere un compromiso general y ese compromiso general tendrá que ser ajustando los recursos en el gobierno del Estado, como es la propuesta que presenta la fracción del Partido Nacional Institucional. Muy bien, pues nuevamente muchas gracias, diputado Gracias, Carlos Morales Guevara, por haber estado aquí con nosotros en Polaca, la Veracruzana. Gracias, muchas gracias. Raimundo, muchas gracias, Manuel. Gracias, Manuel Rosete. Gracias, Pepe, gracias, Ray. Diputado, muchas gracias. Muy Muchas amable. gracias. Gracias también, Raimundo Jiménez. Y recuerde, le insistimos, los próximos 2 programas, lo mejor de Polaca a la Veracruzana 2016. Buenas noches, que descanse.